Aquí tenemos a Jaime, bienvenido, un placer tenerte en Buenos Días, Radio Hermano. No, gracias, gracias. Y ya yo tengo la 3-2. ¿Cómo? Pues usted es parte del experimento. Usted pertenece a los 190,000. Ya experimentaron conmigo. Jaime, el tema fundamental, y lo vimos anoche, pero yo quiero compartirlo con nuestro público aquí, es que el único que acertó en su evaluación al tema del salario aumentado, que el gobierno anunció un aumento de un 24%, y tú ripostaste y dijiste no, un 14% lo que han aumentado al salario mínimo del sector privado. Pero además ha resultado que ahora hay una serie de empresas que están cerrando hoy. Las MIPYMES están dadas al pecado. ¿Cuál es la realidad del sector? Mira, la realidad es la siguiente, y muchas gracias por la invitación, Ángel, Pedro. Es que muchas empresas bajo la clasificación anterior eran clasificadas grandes, porque para ser grandes simplemente había que tener 4 millones en instalaciones existencias. Eso te dice que cualquier chinchorro era una empresa grande y tenía un sueldo de 17,610. Para ser mediana antes y pagar 12,107 pesos de salario mínimo, tenía que tener entre 2 y 4 millones de instalaciones de existencia, y pequeña era de 0 a 2 millones y pagaba 10,730. ¿Qué sucede? Ahora, para tú ser una empresa, digamos, grande, tú tienes que tener 202 millones de pesos de ventas y 151 o más empleados. Y pagarías 21,000 pesos, es decir, que pasaría de 17,610 a 21,000. Pero ¿qué sucede con la mediana? La mediana, entonces, es de 51 a 150 empleados y de 54 a 202 millones de pesos de ingresos. Muchísimas grandes van a caer en mediana o en pequeña. Y ahí el sueldo sería 19,250, el nuevo sueldo. Es decir, que en vez de crecer 59%, como dice el gobierno, en realidad pasaría, en vez de 12,107 a 19,250, pasaría de 17,610 a 19,250. Es decir, un incremento no de 59, sino de 9. Oye bien, no de 59, sino de 9. Por eso es que yo dije inmediatamente que esta es una tabla engañosa y que están mintiéndole al pueblo dominicano. Yo vi a Seara mintiéndole al pueblo nuevamente ayer en El Sol. O sea que eso es algo verdaderamente increíble, que un ministro de Economía se atreva, sabiendo economía, porque yo te lo acepto a alguien que no sepa economía, pero un ministro de Economía mintiéndole al pueblo, eso es peligroso. Y la pequeña, fíjate bien, que ahí es que va a caer, muchas grandes de ahora van a caer en pequeñas. Son empresas de 11 a 50 empleados y que venden de 8 a 54 millones. ¿Cuál es el sueldo ahí que se estableció? 12,900, pero ya están pagando 17,610. ¿A ellos lo beneficia? ¿A esa empresa lo beneficia? No, pero no pueden bajar los salarios. Exactamente, no lo pueden bajar, pero en algún momento pudieran despedir y no contratarlo a ellos mismos, pero contratar a otros. Exacto. ¿Te das cuenta? La resolución prohíbe que tú despidas y contrates a ellos mismos, pero tú sí puedes despedir y salir a buscar otros luego. Oye bien, ahora, ¿quiénes son los más perjudicados de todo esto? La microempresa. ¿Por qué? Porque esas son las que están en la colita, con menos de 10 empleados, menos de 8 millones, y va a pasar de 10,730 a 11,900, un incremento de 10,9%. Es decir, que los incrementos van a ser 10,9, 10,9, 20,2, 0. Cuando yo te hablo, el primero es lo que dice el gobierno. 20,2 en realidad es 0 para la pequeña. Para la mediana, ellos dicen 59 y en realidad es 9,3. Y la grande, 19,3 y va a ser 19,3. Cuando yo saco el promedio ponderado, en vez de ser 24, como dice el gobierno, es 14. ¿Quiénes se van a perjudicar mucho? Las micro y pequeñas empresas. Esas microempresas, perdón, no la pequeña, la microempresa, esas se van a perjudicar porque no van a tener para poder pagar en medio de esta crisis un 10% de incremento de salario, casi un 11%. Esas van a cerrar, lo vas a ver, que van a estar cerrando y van a estar en una situación crítica en las próximas semanas. Así es, ese es el resultado de esta publicidad engañosa que llevó a cabo el gobierno. El presidente no se debió haber prestado a comenzar a hablar en una rueda de prensa de que esto era histórico, de que por primera vez el crecimiento económico no va a ser empobrecedor, cuando eso es totalmente falso. En el periodo 2012-2020, la pobreza bajó de casi 40% a 23%, y fue por producto del crecimiento de la economía de 5% en promedio anual.
y también bajó la desigualdad de ingresos. Ahora, con esta medida, va a aumentar la desigualdad de ingresos. ¿Por qué? Porque fíjate que está aumentando en las grandes empresas 19% el salario mínimo, en las pequeñas y medianas empresas no aumenta o aumenta mucho menos, y en la microempresa lo que va a suceder es que van a despedir muchas personas. Entonces tú vas a tener un aumento de la pobreza. Ya comenzaron, Jaime Aristi, a despedir. O sea, las empresas pequeñas que tenían 7 empleados han decidido reducir su personal a 4 para poder hacer el ajuste de salario. Es correcto. Entonces, fíjate lo que tú acabas de decir, Ángel, y ustedes son personas sumamente inteligentes y ya están viendo que para tú poder hacer ese ajuste, tú tienes que despedir personal para poder hacer suficiente cartera para poder pagar. Ahora, el gobierno entonces dice, pero yo para subirle el salario a mis empleados públicos, yo necesito hacer una reforma tributaria. Entonces tú le dices, ven acá, pero al sector privado, gobierno, tú le estás diciendo, reduce tu personal, reduce tus gastos y entonces aumenta el salario. ¿Por qué el gobierno no hace lo mismo? Incluso el gobierno ha dicho que ya ha ahorrado más de 200 mil millones de pesos en gastos superfluos, en corrupción, en el sector eléctrico. Entonces, si tú has ahorrado 200 mil millones de pesos, tú no necesitas una reforma tributaria para pagar un incremento de los salarios. ¿Por qué el gobierno ahora está diciendo que hay que hacer una reforma? Es un chantaje. Un chantaje. El gobierno ahora está dividiendo la sociedad. No solamente está aumentando la desigualdad de ingresos con estas medidas, porque beneficia más a los más ricos con relación a los más pobres, pero además, no solamente eso, sino que dice que a los empleados públicos no le van a aumentar el salario a menos que venga una reforma tributaria, cuando el gobierno lo que debería hacer es ahorrar dinero, reducir gastos superfluos y con eso aumentar el salario a los que menos tienes a los que menos ingresos tienen en el sector público. Pero ¿cuáles podrían ser esos gastos superfluos que podría eliminar el gobierno que evitarían que el país tenga que ser sometido a una reforma, Jaime? Hicieron porque ellos dijeron que se recaudaron, que se ahorraron, ya ellos lo acaban de decir, o sea, no soy yo que lo dice, son ellos, yo no sé si eso es verdad, ellos dijeron que se ahorraron más de 200 mil millones de pesos. Eso es así, con ese dinero que tú te ahorraste, aumenta los sueldos, ese es el mensaje. Yo no le tengo que decir a ellos dónde se tienen que ahorrar, ya ellos dijeron que se lo ahorraron. Habría una combinación muy virtuosa a Jaime Aristi. Si hay un ahorro que lo están presentando y yo le creo, pues yo soy un hombre de fe, entonces yo le creo que hay un ahorro, pero por otro lado hay una información muy real que puede ser contactable, que es que hay un aumento en las recaudaciones. Si esos dos elementos virtuosamente se combinan, entonces tiene que haber dinero para dos cosas en lo inmediato, para un aumento de salario a los sectores del sector público que no le han aumentado, que son pocos realmente, porque ya a los maestros, a los agrónomos, a los profesores le han aumentado, a los que faltan por aumentarle debían aumentarle, y la inversión pública, ¿para cuándo? Porque la verdad que la inversión pública en este momento brilla por su ausencia. Eso es correcto. Tú que eres ingeniero, tú sabes muy bien que sin inversión pública tú restringes crecimiento. O sea, la economía ha estado creciendo fundamentalmente por la política monetaria. El gobernador del Banco Central se la jugó desde marzo del año pasado, inyectó en ese término que está diciendo Jaime Aristi, 5% del Producto Interno Bruto, lo inyectó en liquidez, redujo la tasa de interés, logró mantener la estabilidad del tipo de cambio. Por eso yo le llamo al señor credibilidad, porque la gente confía en el peso dominicano por el trabajo que ha hecho Héctor Valdés en el Banco Central. Y tú lo notas, en 22 años que tiene él como gobernador, la tasa de inflación promedio, 5%. Cuando tú colocas otros gobernadores y sacas el promedio de tasa de inflación, si es desde el 66 para acá, la inflación sería alrededor de un 15%. Y si es desde los 80 para acá y calculas cuando no está Valdés la inflación, 25%. Entonces, obviamente que Valdés ha hecho su trabajo. Y eso ha estimulado el crecimiento de la economía. Un crecimiento que tú fíjate cómo se muestra una recuperación importante. Pero tú pudiste haber mejorado todavía más si hubiese ejecutado una política fiscal más activa, como tú muy bien señalas, Ángel. De cada 100 pesos que tú debiste haber invertido en lo que va de año como gasto de capital, lo que ha invertido solamente 31, 32, 33. Lo que dice... Entonces, por ahí es que anda el ahorro, Jaime, en lo que se debió invertir que no se invirtió. Entonces, ¿cómo se llama eso en economía? Sí,
pero ellos lo que dicen es que lo han hecho porque ha reducido el gasto superfluo y la corrupción. No. Como tú decías al principio, eso es lo que ellos han dicho. Ah, bueno. Ahora, hay que buscar cuál es la realidad de esto. Yo soy como Ángel. No hay circulante en la calle. Yo soy como Ángel, yo tengo fe. Ellos lo dijeron, pues que entonces... Yo tengo fe, pero si yo no tengo con qué echarle gasolina al carro, hay bueno. problemas serios. Eso es el problema. Tengo que comprar en el supermercado. Yo tengo problemas. La fe se puede ir disminuyendo. Y fíjate lo siguiente, tú tienes ahora mismo 200,000 personas desempleadas que estaban trabajando hace un año. Tienes 200,000 personas. Este gobierno quiere crear 1 millón de empleos, dice, pero ya comienza con menos 200,000. No ha logrado recuperar 200,000 puestos de trabajo que se perdieron. En este momento. Eso es grave. Entonces, ¿qué es un crecimiento monetario? ¿Tú puedes explicarlo, por favor, Jaime Aristi? No, crecimiento llevado por la política monetaria es un crecimiento donde tú te enfocas en el sector privado y al reducir la tasa de interés y aumentar la liquidez, el sector privado puede aumentar su demanda agregada, específicamente puede aumentar su consumo y su inversión. Por eso fíjate cómo el sector construcción está booming, tú lo notas en todas las áreas. Tú encuentras nuevos proyectos que se están invirtiendo, que se están construyendo por el hecho de que la tasa de interés es muy bajita y por primera vez tú tienes entonces la oportunidad de adquirir, por ejemplo, una vivienda con un financiamiento de muy largo plazo, con bajas tasas de interés. Asimismo, tú tienes la oportunidad de, con la reducción de tasa de interés, pues llevar a cabo consumos que antes tú no hubiese podido hacer porque la tasa de interés de consumo era muy alta. Renovación de tu casa, por ejemplo, una remodelación o una inversión en tu negocio. Entonces, eso es un crecimiento fundamentado en la política monetaria expansiva que ha ejecutado el Banco Central de la República Dominicana. Jaime, gracias por estas puntualizaciones. Ahí quedamos pendientes porque hay otro tema, tenemos que venir a estudio para que hablemos de esa reforma fiscal que parece ser que será inminente y que ya el gobierno comienza a hacer los commodities en materia de comunicación para ir ablandando a la población. Y no sabemos si el gran acuerdo y la bondad del sector empresarial con el tema de los salarios tiene que ver con el tema de la reforma y qué tanto podrían afectarse o no los empresarios. O los empresarios o los consumidores, los contribuyentes, que finalmente son los que terminan pagando. Son los que van a coger el tallazo. Así es, así es. Gracias, Jaime. Feliz día para ti, hermano. Un abrazo. Bye. Señores, economía y mercado continúan, no se muevan. Buenos días, de mañana a las 8. Nos vemos. Gracias.